Super, mientras se suma el resto. Hola, Hola, Javiera. profesor. Hola, Hola, José, profesor. ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Eh, quería aprovechar de mencionar que... Hola, Kiara, ¿qué tal? Bien. Hola, Hola, Kiara. Kiara. Hola. Quería aprovechar de mencionar que Patricia no va a poder conectarse hoy día al foro, así que mandó sus excusas y además una convocatoria para una actividad de mañana que creo también lo postearon en el sitio del curso, que es un foro precisamente sobre control y regulación en Internet, que más digamos que es complementario a los contenidos del cuarto módulo de la próxima semana. Pero que claro, en una sola hora y en un video de media hora tampoco se alcanza a cubrir todo, y como hemos visto en cada uno de los foros desde que iniciamos estas conversaciones, no damos abasto entre todas las preguntas y los temas y las dimensiones y las facetas, ¿no? Entonces, para quienes puedan y quieran, les recomendamos el foro al que Pati nos recomendó, que es mañana. Creo que está en el sitio, ¿no? Sí. Por lo menos eso. Ah, bueno, y hoy día nos acompaña América Jiménez, que es otra colega integrante del equipo de comunicaciones y extensión del ICEI, que por hoy día solamente toma el lugar de Cecilia, que tampoco pudo acompañar. Así es, un gusto saludarles. Muchas gracias, Claudia. Yo voy a estar reemplazando a Ceci, que por motivo de fuerza mayor no nos puede acompañar hoy. Se les une, espero, en la próxima sesión, eso sí. Así que yo voy a estar moderando la jornada de hoy y voy a estar dándole la admisión a la llamada y recepcionando sus preguntas. Por cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir también por interno. Estamos esperando que llegue más gente. Si les parece, esperar hasta las 7:05 para iniciar la sesión. No sé si... aprovecho también por si no han tenido la oportunidad de visitar otra vez el foro que está también creado en el sitio del curso. Con Kiara y con Patti hemos tratado de ir respondiendo las preguntas que se han ido acumulando en estas 2 semanas, estas 2 semanas y media, 3 semanas. Así que para que quienes no han podido revisar las respuestas, ahí los animamos a que las miren, ¿no? Y bueno, y a seguir la conversación por esa vía. No sé si quieres agregar algo, algún aviso, mientras esperamos que se conecte más colegas. Creo que no, pero puede que sí. Más adelante. No, quizás comentar como otras actividades, así como mañana está este conversatorio este conversatorio de mañana es específico sobre la ley de plataformas digitales que está llevando adelante el senador Girardi y que recibió muchas críticas desde la academia y desde la sociedad civil por una serie de limitaciones que estas agentes, digamos, consideran que tiene el proyecto. Y entonces va a estar interesante porque va a haber además como representantes de organismos internacionales, de UNESCO, de artículo 19, entonces va a ser, digamos, más amplio que solo discutir entre, digamos, referentes nacionales. Y luego quizás les puede interesar que la otra semana hay un seminario, conferencia del Observatorio de Políticas Culturales, el 27 y el 28, miércoles 27, jueves 28, todo el día. OPC es el Observatorio de Políticas Culturales sobre los derechos culturales en la Constitución, y ahí va a haber una mesa específica sobre derechos de creación y comunicación, donde voy a estar yo hablando. ¿Ya? Entonces, por si quieren también, se puede participar en esa conferencia de manera virtual o de manera presencial, porque es en el GAM. ¿Ya? Entonces, para que ahí tienen 2 actividades. Sí, ahí tienen 2 actividades más como que pueden ser interesantes, y también es interesante el planteamiento que hace el observatorio porque es como entender la comunicación dentro de los derechos culturales, que es otra aproximación. Exacto.
Muchas gracias, profesoras. Y bueno, como dijimos puntualmente, a las 7:05 vamos a dar inicio a este tercer foro del módulo 3, correspondiente a actores de la comunicación de agencias, responsabilidades y condiciones en el ejercicio. Este foro va a estar a cargo de la profesora Claudia Lagos, y tenemos, como ustedes ya vieron, la presencia de la coordinadora académica de este curso, la profesora Kiara Sáez. Entonces ahora les doy la palabra o el chat a quienes quieran hacer consultas de del último contenido que han podido revisar, y recordarles también que en caso de que no alcancemos a hacer preguntas o a responder todas las preguntas totales, las pueden hacer a través del Padlet del curso. Eso, así que adelante quienes quieran hacer consultas a las académicas. Sí, mientras se animan a hablar o a hacer sus preguntas por escrito, solamente quería mencionar que la sesión de hoy día, o el material para la sesión de hoy día era bien ambicioso porque trataba de abordar cuestiones que tenían que ver con mecanismos, instituciones y actores del ámbito, digamos, de la autorregulación. Y por otra parte también había varias dimensiones que tenían que ver con las condiciones prácticas, materiales, concretas del ejercicio del derecho a la comunicación y en particular del periodismo, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de la precarización. Entonces, son como dos enormes temas que podrían haber dado perfectamente para dos sesiones distintas. Entonces, es probable que, bueno, espero que hayan varios comentarios sobre eso también. Eso. Si estamos atentos a quien quiera hacer alguna consulta. Gastón, veo que quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Y como dice la profesora Claudia Lago, claro, fue como bastante como heterogéneo este módulo especialmente. Y de hecho yo me quiero quedar un poco con lo último, que me hace bastante ruido, cuando, ¿cierto?, se pone en tela de juicio como la profesionalización de la profesión del periodismo. Como yo dije en un comienzo, yo también soy trabajador social. Y en este rol como de comunicador social, también tenemos cosas muy semejantes como profesión. El trabajador social, el trabajo social también fue una profesión que con los años se ha ido, entre comillas, ensuciando o entrando a este juego del mercado o del libre mercado. Entonces hay una proliferación masiva de profesionales del trabajo social. Asimismo con el periodismo, como bien indicaba en el artículo de CIPER Chile. Y desde ahí, por ejemplo, uno entra también a cuestionar, yo creo que la calidad profesional, porque cada vez hay más universidades o más institutos que están impartiendo estas carreras, en donde todos sabemos que finalmente la educación en Chile lo que prima es el valor económico o el poder adquisitivo que tú puedas cancelar para educarte, entre comillas. Y finalmente queda como en segundo plano una cuestión, digamos, calidad. Y de ahí claramente puede verse, entre comillas, estropeado el ejercicio profesional de un periodista, que en muchos casos también luego termina repercutiendo en esta crisis de legitimidad de la información que está entregando. Y yo creo que ese es un tremendo tema. De hecho, me apunto a eso del tema de la legitimidad social frente a la labor del periodista en general. Y que creo que un poco se puede arrastrar a raíz de esta proliferación masiva de carreras, ¿cierto?, profesionales que imparten estas carreras. Y eso puede conllevar a que finalmente haya, entre comillas, ¿por qué no?, un mal ejercicio práctico de la profesión. Y en el fondo la pregunta, bueno, un comentario sobre lo que hago, pero también la pregunta es, ¿cómo se puede ir legitimando o volviendo a legitimar el poder social, digamos, que puede tener un periodista? Porque yo, sin ir más lejos, a tiempo atrás, en el mismo foro del curso, cuestionaba al Diario Austral, que acá en mi ciudad Osorno está el Diario Austral, que también comparte la línea editorial del Mercurio. Y la gente aquí no quiere ni saber del Diario Austral. Entonces eso es como, siento que algo que se va
también ramificando lamentablemente a lo que es televisión, radio y otros. Y a la misma vez, ante este vacío informativo, paradójicamente, cuando tenemos más medios de comunicación, hay más vacíos informativos, yo creo. ¿Cómo podemos ir contrarrestando esa crisis de legitimidad? Gracias, Gastón. Vale. A ver, yo creo que tengo algunos elementos para agregar a tu comentario más que respuesta, porque si tuviera respuesta, claro, no sé, otro gallo cantaría, ¿no? Pero voy a agregar algunas cosas. Primero, me gustaría recordar y enfatizar que la aproximación que nosotros hemos tratado de darle a este curso respecto al derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, por ejemplo, que discutimos sobre todo en la primera sesión, son derechos fundamentales de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso me parece importante recordarlo y que no es exclusivo para ciertos profesionales del campo de las comunicaciones. Ahora, en ese marco, bajo ese paraguas, hay algunos actores que profesionalmente se desempeñan, digamos, con mayor intensidad en el ejercicio o en tensar, ¿cierto?, el ejercicio de estos derechos, como son los periodistas, y bueno, en el caso chileno la regulación reconoce todos aquellos que la ley reconozca como periodistas, ¿no? No solamente los que están certificados o que tienen un diploma. Entonces eso es importante recordarlo, y fue una enorme discusión también y tensión entre la postura del Colegio de Periodistas durante la discusión sobre la legislación de prensa, sobre la ley de prensa, y por otro lado, ¿cierto?, las aproximaciones, si se quiere, más desde la perspectiva tanto de la industria, que tampoco eran muy simpatizantes a restringir quienes podían ser considerados periodistas, y por otro lado, se combinaba también con las dimensiones más desde la perspectiva del campo por los derechos humanos, que reconocían que no se podía restringir el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo solo a ciertos profesionales certificados, ¿no? Entonces me gustaría recordar y enfatizar eso. Una cuestión importante que tú mencionabas y que es crítico para efectos, digamos, del estatus del periodismo, tiene que ver con la devaluación precisamente de esa certificación. Es decir, a la medida en que hay más oferta profesional para tener un diploma que diga que tienes título profesional de periodista, menos valor tiene, ¿no? Más personas tienen la posibilidad de formarse y luego en la medida en que los estatus o los estándares para poder certificar la calidad de esa educación también ha sido puesta en entredicho desde hace rato también por el sistema de acreditación, por las críticas que ha recibido el sistema de acreditación y por distintos casos, digamos, en que se ha visto cuáles son los vacíos de eso. Y por otro lado, yo creo, y me parece que lo más desafiante es la pérdida de la exclusividad de los periodistas como mediadores en la producción informativa. ¿No? Porque en la medida que desde hace años y cada vez de manera más creciente, sobre todo con la masificación del uso y acceso a las redes sociales, pero eso no es solo de ahora, sino que lleva ya por lo menos una década desde que se incorporó los cazanoticias o cualquier otra figura parecida, ¿no? Se devalúa o contribuyó a ir devaluando el rol profesional de mediador de qué es información y qué no, y cómo se distribuye, y cómo se enfoca, y cómo se enmarca. Y eso ha ido horadando y tiene en parte, tiene solo en parte, ¿no?, responsabilidad en el punto que menciona Gastón. Otra parte tiene que ver también con una distancia que reconoce tanto ciertos periodistas, ciertos actores, digamos, del campo del periodismo, una distancia entre el ejercicio profesional del periodismo y la ciudadanía, una valoración por parte de la ciudadanía de que el periodismo pertenece a las élites, y en la medida que las élites han sido, en los últimos 10, 15 años, progresivamente han perdido también legitimidad, eso ha acarreado y arrastrado también el estatus del periodismo en esa misma bolsa, ¿no?, en ese mismo conjunto. Y tú dices, bueno, ¿cómo restituir el poder al periodismo, a los periodistas?
Es una enorme pregunta. Yo no sé si hay mucha claridad respecto a eso. Yo creo que las escuelas de periodismo estamos tratando de navegar en esa nebulosa, tratando de identificar cuáles son los caminos que se podrían seguir. Hay evidentemente de tanto en tanto, volvemos a recuperar cierta fe en el futuro con algunos ejercicios o algunos ejemplos. O sea, no sé, a nivel global tal vez el más impresionante sigue siendo Pandora Papers y antes de eso los Panama Papers, en fin, ¿no? Estas investigaciones colectivas, transnacionales, colaborativas, ¿no? Que son capaces de retomar nuevamente este rol de mediador de qué es lo que es información, de velar información de interés público, información que ha sido deliberadamente ocultada por agentes, personas, instituciones con poder, etcétera, etcétera, y patear un poco el tablero de las agendas políticas, ¿no? Y eso tiene algunas otras escalas de carácter regional, pero no es el día a día, ¿no? No es el día a día el ejercicio del periodismo. Entonces yo creo que no tengo respuesta para eso, solamente agregar estos elementos a la conversación que, que debieran alimentar la discusión sobre en nuestras escuelas de periodismo y que lamento decir que no es tan vigorosa esa discusión epistemológica, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué periodismo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo formarlo? ¿Cuáles son las habilidades más requeridas? ¿Cómo reconstituir las relaciones con las comunidades de audiencias, ¿no? Etcétera. Entonces, desde la viabilidad y sustentabilidad del ejercicio profesional, el valor que tiene este ejercicio profesional en particular, que como decía se ha ido evaluando debido a la masificación y a la pérdida de centralidad como mediadores en la producción, circulación de información, a la cual el mismo periodismo y en mayor medida también los medios de comunicación en general han contribuido, ¿no? Por esta vía de utilizar información gratuita que circula en las redes, etcétera, etcétera. Como te digo, no es una respuesta, sino que más bien agregar algunos elementos a la discusión. Muchas gracias, profesora. No sé si la profesora Kiara Sáez quisiera agregar algo. Luego viene José, que tiene su mano levantada hace un rato. No, yo quisiera preguntar. Porque, o sea, yo creo que en general, digamos que ya sea como, o sea, desde nuestras distintas posiciones, ¿sí? Académicos, abogados, digamos, activistas de nuestras comunidades, tenemos una impresión de que hay una crisis del periodismo. Tenemos más o menos conocimiento de en qué consiste esa crisis o tenemos algunas hipótesis sobre en qué consiste esa crisis, pero a mí lo que me parecería interesante es como plantear la discusión respecto de cómo, o sea, qué aspecto debiéramos tocar en la Constitución, ¿sí? Para que pudiéramos tener un mejor periodismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con qué se debiera regular respecto de este campo y cómo se debiera regular, creo yo. ¿No? O sea, como que lo planteo un poco como que, o sea, me gustaría como que pensáramos más bien en eso, cómo en este cambio en el que estamos inmersos podemos hacer algunas modificaciones estructurales, cuáles podrían ser y cómo se podrían después como convertir en algunas formas de institucionalización que permitieran esa mayor regulación, porque digamos mi hipótesis tiene que ver también con eso, es decir, que hay un tema también con cómo se está, cómo y qué se regula del ejercicio periodístico que podría explicarnos, al menos en el caso de Chile, las motivaciones de la crisis, y que a lo mejor no es lo mismo que en otros países. ¿Sí? Eso, como entre pregunta y hipótesis. Uh-huh. Gracias, profesora. Don José Labraña tenía su mano levantada. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy ¿Se bien. escucha? Sí. Sí, para la profesora Claudia Lagos. Profesora, buenas tardes. No, Hola. Hola. Mi pregunta, digamos, es ¿qué relación ve usted? Bueno, yo vi su video, muchas gracias, nuevamente, muy didáctico, muy interesante.
es un aspecto que antes no había visto desde el punto de vista del derecho a la comunicación, y es qué relación ve usted entre la libertad de expresión y esta autorregulación de la que usted se refiere en su video. Es decir, mi pregunta, digamos, mi planteamiento hacia usted es, según su opinión, si la autorregulación contribuye a la libertad de expresión o más bien constituye una limitación a la libertad de expresión en la medida que, según yo entendí, implica una cartelización de los medios. O sea, para autorregularse los medios tienen que cartelizarse, hacer un cartel. Y por lo tanto, la idea siempre de un cartel es que más bien, en vez de aumentar la libertad, disminuye. Entonces me pregunto, por eso va hacia ese lado mi consulta, profesora. Me gusta la idea de cartelización. ¿Hay alguien más en el chat? Carmen Droguet nos comenta. Ujú. Son varios puntos. Me parece que esta es una respuesta a José, ¿no? El reconocimiento constitucional del derecho a acceso a la información como derecho fundamental, la incorporación de los estándares internacionales en materia de tratados, la modificación de la 19.733 acorde a la Constitución y la eliminación de tipos penales vigentes que limitan el derecho. Esto, Carmen, ¿tú te refieres a la pregunta o comentario de No, de la Kiara, pregunta anterior, sí, exactamente. ¿Cuáles sí. son las modificaciones? Perdona que te interrumpa, pero yo soy Dale. doctora en Derecho, precisamente en Derecho de Acceso a la Información Pública, Nicole que se ríe, perdón, en el estándar de interés público en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y tomé el curso precisamente porque es un tema que me encanta y me parece súper interesante, y son varios los puntos los que debería considerar, pero desde mi perspectiva personal, al menos, y desde lo que yo he publicado, que debería considerar una reforma en general, no solamente constitucional. La primera es el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información, porque no sé si la mayoría sabe, pero en Chile el derecho de acceso a la información tiene un reconocimiento constitucional solamente implícito, a partir del 19 número 12 de la libertad de informar, que asegura la norma. Entonces nosotros, si lo tomamos, nos adecuamos al estándar internacional, al 13 de la Convención Americana, al 19 de la Declaración Universal, nosotros decimos, ya, pero para poder informar yo necesito informarme, por lo tanto se reconoce el derecho. Ese es un argumento como de lógica que se utiliza para entenderlo como implícito. Mientras no lo tengamos como derecho constitucional con carácter explícito, lo que vamos a tener es un acceso a la información solo por vía administrativa, porque la ley de transparencia, tal como destacaba, de hecho, uno de los papers que ingresaron como apuntes, lo que hace es señalar, dame un minuto. Ahora sí. Lo que hace es aplicar este derecho que es instrumental solo a estándares administrativos, a órganos administrativos. La última modificación que tuvimos fue a propósito de los partidos políticos, pero sigue siendo reducido, y el estándar internacional dice no, el derecho más importante y el instrumental es el acceso, y ese debería tener en el fondo, debería ser aplicable a todos. Ahora, ninguno de los países, si nos comparamos con modelos latinoamericanos y con el modelo europeo, lo hacen con acceso a todos los poderes del Estado, porque la información es control y el control es poder, por lo tanto significa trasladar ese poder a las personas. Por lo tanto, esa sería la primera idea que señalaba. Lo otro son estándares que tenemos desde la condena, desde Palamara, Claude Reyes, estándares que tenemos a propósito de los últimos casos que han habido en materia de libertad de expresión, y entre ellos el que sería más importante, porque si modificamos la Constitución, todas las demás normas se tienen que adecuar a la Constitución, sería, por ejemplo, los tipos penales que siguen vigentes y que sancionan el ejercicio de ciertas libertades de información, o sea, el ejercicio de cierta libertad de opinión, porque es una confusión que se da cuando uno no conoce mucho el tema entre libertad de información, libertad de expresión, derecho de acceso a la información, derecho de la información, pero en el fondo el que yo no me pueda referir, hay tipos penales vigentes en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal, que uno puede decir en la práctica esto es desacato. Entonces, si yo elimino eso y lo elimino a nivel constitucional, yo creo que también sería un avance y también estaría cumpliendo con estándares internacionales. Creo que eso era lo que iba a aportar. Pero Gracias, quería Carmen. hacer el comentario para Sí. aclarar. Yo solamente agregaría una cosa. Yo hasta
el reconocimiento del derecho a acceso a la información pública y la obligación de los organismos públicos de actuar con transparencia sí está contenido en el artículo 8 de la Constitución, hasta donde... No, ese es el principio de transparencia. Exacto, Es y distinto. del cual se Lo deriva... otro es un del cual derecho se deriva- fundamental. Sí, seguro, pero pero es el que ha permitido, digamos, la argumentación en ese sentido, aun cuando esté explícitamente identificado como tal. Y los estándares internacionales, entiendo también que el artículo 5 es el que lo incorpora y que ha permitido algunos fallos en ese sentido, que han recogido precisamente la incorporación a nivel constitucional de eso, que hay un enorme debate, ¿no? Porque no es tan claro, no es tan, el fraseo no es como uno quisiera, ¿no? Entonces yo ahí, digamos, tal vez clarificarlo, etcétera. Y lo otro que menciono respecto de que también concuerdo, ¿no? Es que hay una deuda de 30 años en que no se ha intervenido el Código de Justicia Militar, donde se siguen manteniendo algunas cuestiones que afectan y penalizan de manera desproporcionada el ejercicio de la opinión y de la información, ¿no? Incluyendo cuestiones de desacato, ¿no? Y en el caso del Código Penal, que ha sido, o sea, hubo una reforma del procedimiento penal, pero no hacía el Código Penal, donde se convocó a especialistas y sigue ahí congelado y nunca avanzó en términos de cómo tipificar y digamos, cuáles serían los delitos que debieran ser, o las acciones que debieran ser consideradas penalmente sancionadas, dentro de las que se incluyen, ¿cierto?, la injuria, la calumnia, que también hace muchos años los estándares internacionales y los organismos internacionales empujan en pro, ¿cierto?, de la despenalización de este tipo de acciones. Pero tal vez una de las más, de los corazones más jodidos tiene que ver con la amplitud que tiene el Código de Justicia Militar en diversas dimensiones y que afectan de pasada, ¿cierto?, la esfera pública, el debate público y en particular el ejercicio de la libertad de expresión y con ello el ejercicio del periodismo, que pueda ser más incisivo en esas cuestiones, ¿no? Sí, una única aclaración. El artículo 8 de la Constitución, producto de la reforma del año 2005, quienes son abogados tal vez y participan del taller, que fue la ley 20.050, lo que hizo fue elevar a carácter constitucional el reconocimiento del principio de transparencia, y ni siquiera se entiende la transparencia, porque lo que eleva al rango constitucional es la publicidad, que ya se encontraba reconocida, pero a nivel legal. Pero una cosa es un principio constitucional y otra cosa es un derecho fundamental, y como derecho fundamental no está en el artículo 8, se entiende implícito en el 19, número 12, por lo tanto, exacto, yo puedo presentar un... fundamentales. Exacto. Entonces, y el 8 es básicamente porque era un artículo que estaba vacío desde la reforma del 89, ¿no? Exacto. Como muy pragmática, que donde entra esta reforma y entra en el 8 que está desocupado, y el 8 digamos. Que además uno puede utilizar como argumento, que tengo muchos amigos, oye, pero forma parte de las bases de la institucionalidad, y si forma parte de la base de la institucionalidad es una pauta de interpretación para cualquier otra disposición. Ahora, con respecto al artículo número 5, sí, tenemos la norma que permite incorporar tratados, pero en el fondo hay muchos estándares internacionales, producto de condenas a Chile que todavía no se adecúan. No solamente la modificación del Código de Justicia Militar, la modificación del Código Penal, el mismo hecho del derecho de acceso. El derecho de acceso al estándar internacional, de acuerdo a la Relatoría para la Libertad de Expresión, es para todos los órganos, transparencia de todos los órganos. Y en la práctica, no es todos los órganos, son solo los órganos administrativos quienes en el fondo están, satisfacen o se adecúan y parcialmente al tema de la transparencia, porque yo a partir de su informe, que también lo desconocía, vi lo del Consejo para la Transparencia concordando totalmente con las conclusiones y las deficiencias que tienen. Pero eso, perdón por haberme robado estos minutos, pero era para explicarlo en el fondo, cuál sería un gran aporte, cómo están en el proceso de debate constitucional en cuanto a las modificaciones. Gracias, Carmen. Yo quería a José pedirle si nos podía repetir la pregunta que nos había hecho. Yo la anoté en todo caso. Sí, gracias. La vinculación entre libertad de expresión y autorregulación, si es que la autorregulación de los medios o del ejercicio del periodismo resulta como una limitación, y cuáles son los riesgos de que este énfasis en la autorregulación pueda transformar a los medios de comunicación en un cartel, ¿no?
A ver, yo creo que en términos como contextualizados y situados, los principios y los enfoques que promueven la autorregulación del ejercicio del periodismo y del ejercicio y del uso de los medios de comunicación emergen precisamente no de buena onda, ¿no? Sino precisamente como una estrategia que permite disminuir, atenuar o contrarrestar los intentos de regulación efectiva, legal, administrativa o constitucional del ejercicio, tanto el ejercicio del periodismo como de los medios, ¿no? Entonces, en términos históricos, ha sido una corriente muy relevante que se levanta, digamos, desde la lógica, no es necesario que nos autorregulemos y no es necesario que hayan regulaciones externas al ejercicio de los medios y del periodismo. Verlo como una cartelización, eso implicaría que efectivamente los medios fuesen mucho más coordinados, o mucho más, o sea, a ver, lo voy a refrasear, eso implicaría suponer que efectivamente la autorregulación se la toman en serio, y yo creo que ese no es el caso, ¿no? Es un aspecto interesante para algunas áreas de los medios de comunicación, para algunos académicos o académicas que trabajan desde la perspectiva más ética y que contribuyen, por ejemplo, al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, pero no es un espacio ni una estrategia ni políticas tanto internas de los medios como en términos gremiales, digamos, más asociativos, que uno puede identificar en la práctica unas políticas intensivas, amplias, con enorme difusión, que apunten a efectivamente dar cuenta de esa autorregulación. Por lo tanto, en la práctica es bien difícil identificar una intencionalidad donde uno puede decir si hay una cartelización de los medios, porque la mayoría o muy pocos tienen efectivamente manuales de estilo, manuales de redacción, orientaciones editoriales, o como quiera que se llame, el pacto, ¿cierto?, editorial de un medio o un conjunto de medios con su público, con su audiencia. Es decir, mira, así es como nosotros vamos a tratar la información, a esto nos comprometemos con ustedes, este va a ser el tipo de tratamiento que nosotros vamos a tener de ciertas temáticas que son delicadas, este es el tipo de vinculación que nosotros vamos a tener con la fuente. Eso hay muy poquito, hay uno de Copesa que está desactualizado, algunos canales también tienen algunos de sus manuales, es un desafío navegar y encontrarlos en sus propios sitios web. Entonces no es efectivo, o sea, en la práctica uno puede identificar de que no hay efectivamente una política de la cual se han apropiado más allá de lo discursivo y más allá del interés legítimo que puedan tener algunos pocos actores al interior de la industria y algunos actores más en el campo digamos, de la academia, ¿no? Entonces yo por ahí lo diría, en la práctica yo no identifico, en el caso chileno por lo menos, una cartelización o una acción coordinada en los medios en la cual la autorregulación pueda ser vista como una estrategia en que se limite, ¿cierto?, el derecho a la comunicación o la libertad de la libre circulación de la información, etc. Pero básicamente por eso, porque a mí, bueno, algunas de esas cosas están en el material, ¿no? Es bastante pobre la discusión sobre la autorregulación en nuestro caso. Poca documentación, poco debate, poco, ¿no? Chiara creo que lo mencionaba en las respuestas en el sitio web, ¿no? Que es que la última resolución del Consejo es de 2020, de abril, mayo de 2021. Abril 2021. Entonces, eso. Entonces, en principio uno podría hipotetizar que tal vez podría ser eventualmente una limitación. Yo no lo veo y lo veo más bien como una política que busca soslayar la discusión respecto de la necesidad de discutir una regulación más robusta en estas materias. Y bueno, respecto a la pregunta o al comentario, a la hipótesis respecto a cómo hincarle el diente a estas cuestiones en la Constitución, concordando con algunas de las cosas que decía Carmen, ¿qué es lo que estamos entendiendo por libertad de expresión, derecho a la comunicación y ejercicio, digamos, de una esfera pública colorida, ¿no?
porque lo que inspiró el 19, inciso 12, fue precisamente una sospecha de los medios de comunicación masivos, de medios que podían manipular a las masas, o sea, toda la discusión de los constituyentes de los años 70 en la elaboración del derecho a la libertad de expresión en la Constitución es muy, o sea, en términos de principios están ahí el libre mercado de las ideas, el enfoque negativo de la libertad de prensa, la propiedad privada para la gestión, administración y fundación de medios de comunicación, pero en el debate es evidente que las tomas de decisiones sobre eso implican una sospecha enorme a la comunicación, a los medios de comunicación, al poder que tienen los medios de comunicación masivos en la ciudadanía en general, una evidente, una explícita sospecha e intento, ¿cierto?, por controlar quienes pueden ser efectivamente propietarios de los medios de comunicación, sobre todo pensando en cuáles habían sido sus propias experiencias en lidiar con los medios de comunicación y con el periodismo, y en no querer que hayan extranjeros, porque la experiencia, digamos, el prurito era Volpone, ¿no? Era Víctor Pey, en fin, o sea, que ningún otro extranjero radical pudiese hacerse la propiedad de un medio de comunicación en particular. Entonces, claro, uno puede ver en la letra de la legislación, de la Constitución, ¿cierto?, toda esta discusión sobre el libre mercado de ideas, la propiedad privada de los medios y la libertad negativa, ¿cierto?, pero por otro lado estaba evidentemente alimentado por la contingencia política de fines de los 60 y principios de los 70. Y eso implica, sería interesante también tenerlo como una alerta respecto a cómo abordar entonces la discusión sobre estas cuestiones, atendiendo lo que mencionaba Gastón al principio, ¿no? El descrédito del periodismo, el descrédito de los medios de comunicación. Entonces también cómo no caer en el riesgo sobre la base de esa sospecha permanente al rol del periodismo y de los medios, tiña derechos fundamentales que fue complejo ir construyendo, ¿no? Ir tejiendo, y todavía insuficiente. Había una cuestión que me quedó pendiente de la respuesta de la conversación o el comentario de Gastón, que tenía que ver con cómo recuperar el poder del periodismo y de los periodistas, y solamente quería mencionar un proyecto en el que estamos con otros colegas del ICI, donde hemos realizado entrevistas y grupales con estudiantes de secundaria, segundo y tercero medio, y ahí, o sea, ¿qué es periodismo y qué son los medios? O sea, no existe. Entonces, la pregunta, o sea, ¿conocen la tercera? No. ¿Conocen cooperativa? No. ¿Conocen Opal Prensa? No. No, o sea, no, ni siquiera aquello que en la región metropolitana ha calado tanto, no es tema, ¿no? No hay ni siquiera presencia de marca ahí. Entonces, eso también nos lleva preguntando, bueno, ¿de qué estamos hablando y quiénes estamos hablando respecto a estas cuestiones, ¿no? Eso. Jaime parece que tiene, no sé, América, tú llevas Sí. la... Jaime venía a continuación. Y luego leemos la que nos acaba de llegar en el chat. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me presento, mi nombre es Jaime Chamorro, abogado, y mi duda, comentario en realidad es la siguiente respecto a la incorporación de esta temática en la Constitución. Siguiendo un poco la línea de lo que planteaba la doctora Droyet, quería plantear y a su vez consultarle a los presentadores, ¿qué les parece que el derecho de acceso a la información pública se consolide dentro del catálogo de derechos fundamentales a establecer en la nueva Constitución con carácter explícito, es decir, que sea uno más de los numerales de lo que sería actualmente el artículo 19 de la Constitución? Y en especial en cuanto a los efectos los efectos positivos, en mi opinión, que provocaría dicho cambio constitucional, en cuanto a darle protección a través de un mecanismo que también entiendo habrá un mecanismo similar a lo que es hoy la acción de protección, que cubre algunos de los derechos enumerados en ese artículo versus su actual instauración como principio implícito que emana del artículo 8 de la Constitución, el cual no es una garantía fundamental, sino que es un principio, una base de la institucionalidad.
Entonces, yo planteo esto considerando que la acción de protección, al no requerir patrocinio de abogados, puede lograr el efecto de ciudadanizar un poco este derecho a acceso a la información pública, que si bien hoy en día es gratuito, vinculante, y se puede ejercer tanto en Internet como en persona ante cualquier organismo público en la medida que uno pida información pública. De todas maneras, hay un gran desconocimiento. Según el Consejo de Transparencia, en la memoria del año 2019, solamente un 20% de la población conoce la existencia del derecho a la información pública y por lo tanto su ejercicio es realmente poco, 1 de cada 5 chilenos. Y si bien ha ido creciendo, me parece que aún es un margen bastante bajo para un derecho que en su ejercicio, el derecho a la información pública, en las condiciones actuales, de todas maneras, da la oportunidad de el ciudadano ejerza su derecho a petición y que tiene la virtud que es obligatorio para la autoridad responder dentro de los plazos y sin prejuicio de que existe la posibilidad de plantear la denegación, se incurren las causales que establece la ley de transparencia, pero además si esto se torna litigioso, si se rechaza la solicitud o el recurrido va a amparo, eso llega a corte de apelaciones y ahí el acceso a la ciudadanía se restringe porque ahí necesariamente se tienen que concurrir con abogados. Entonces, en resumen, lo que planteo y profundizando un poco la idea de la doctora Droguet, que hace poco en su comentario, ¿qué les parece la incorporación de derechos de información pública como un derecho fundamental explícito en el catálogo de derechos fundamentales en la nueva Constitución, considerando la ventaja de poder optar a mecanismos de protección expresos como la acción de protección que actualmente está vigente? Eso. Gracias. O sea, mi respuesta es que estoy de acuerdo, porque eso vendría a reconocer y por fin a incorporar el fallo del caso de Claude versus el Estado de Chile, precisamente respecto al derecho a acceso a la información pública, que es el que reconoce el derecho a acceso a la información pública como parte integral del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vendría a sanar y a reconocer y a incorporar efectivamente el fallo que en su momento, ya hace años, se derivó del caso de Claude versus el Estado de Chile. Esa sería mi respuesta corta. No sé si Kiara quiere... Yo te creo. O sea, esa discusión más específica jurídica yo no la manejo, pero digamos que entiendo la lógica y sí, creo que estaría bien, pero insisto, mi punto es que como que a mí lo que me preocupa es, entendiendo que el periodismo, el ejercicio del periodismo no necesariamente va a ser siempre ejercido por profesionales, ¿no? Que van a tener un título, que van a ir para la universidad, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que ese ejercicio sea un ejercicio ético? Es decir, ¿cómo decirlo? ¿Qué prerrogativas podemos establecer en la Constitución que luego, a lo mejor no tan explícitamente, pero que luego permitieran desplegar un marco legal que efectivamente nos permitiera decir el periodismo es un trabajo serio siempre debe ser un trabajo serio, ¿sí? Y siempre debe tenerse a unas normas éticas estrictas porque aquí se trata de un bien público que es la información, que es la comunicación y que creo que es lo que hoy día como que queda un poco así en el aire. Mucha gente siente que el trabajo periodístico, mientras más grande es el medio, es como que es más cuestionable, es más, o incluso el propio trabajo no está bien protegido en el sentido de que, no sé, los periodistas aquí en Chile es como muy raro que digan, no, yo no voy a firmar eso porque va contra lo que yo creo, ¿no? Entonces como que a ese tipo de cosas me refiero, y en esta misma línea quizás plantearse, es adecuado plantear ¿cómo se llama? Lo de la tuición ética por la asociación gremial, o sea, un poco va por ahí cómo esto lo podemos ir como pensando de manera concreta en cambios que uno dijera así, por aquí podría ser una vía, a lo mejor no la única, o a lo mejor me equivoco, pero esta podría ser una vía posible que permitiría como asegurar tales cosas versus otras. Yo creo que eso como que para mí es como el tema que me parece importante poder como avanzar un poco en esa reflexión.
Sí, yo concuerdo con la inquietud, no tengo respuesta muy elaborada o muy definida, estoy como pensándola precisamente por los riesgos que puede implicar una hipercatalogación de una serie de dimensiones, oficios, acciones en la Constitución. Pero dicho eso, yo al menos me plantearía respecto del estatus del derecho al trabajo y de las condiciones de trabajo digno, que no es algo que esté así, está la libertad de trabajo, ¿no? Entonces yo, por ahí yo creo que hay una discusión respecto a eso. La discusión respecto a la libertad de expresión como principio en general, me parece que hay que entrarle a la discusión respecto al derecho a la comunicación y el derecho a acceder a una información de calidad, ¿no? De manera amplia, en términos constitucionales. Ahí desconozco, digamos, la técnica legislativa en términos de fraseo. En términos comparados, genera muchos resquemores en ha generado muchos resquemores en distintos lugares. Pero evidentemente hay, esa es una, ¿no? O sea, entrarle a la discusión sobre derecho a la comunicación y sin desconocer el derecho individual, el derecho fundamental a la libertad de expresión de los ciudadanos en términos individuales, valga la redundancia, sí hay que pensar cómo imaginar la formulación y el fraseo del reconocimiento y garantía del derecho a la comunicación. Y del derecho a una información de calidad como principios. No sé si como derechos fundamentales hay tanto Carmen como Jaime fueron bastante claros respecto a las distinciones sobre principios versus derechos en la Constitución. Y luego también lo he dicho en las sesiones anteriores, ¿no? O sea, yo creo que como parte, digamos, de la puesta en práctica de eso, de un sistema público, mediático, multiplataforma, convergente, que permita elevar los estándares en ese sentido. Yo creo que esas serían las tres dimensiones que yo miraría. Ya se mencionó la incorporación del derecho a acceso a la información pública como un derecho y no solamente como un principio. Pero tal vez yo exploraría esas tres dimensiones que parecen ser relevantes para eso. Respecto a la tuición ética de los colegios sobre el ejercicio, no estoy tan clara que esa sea una discusión a nivel constitucional, ¿no? Sino que más bien podría ser una dimensión más aplicable en términos de legislación, o sea, a nivel de ley. Una vez resuelta esta discusión respecto a qué es lo que vamos a entender por comunicación como bien público, espectro radioeléctrico como bien público, un sistema mediático descentralizado que garantice una comunicación de calidad, información de calidad, etc. Por ahí yo exploraría, o sea, más bien como reflexión o campos sobre los cuales discutir de manera más, digamos, entrarle a la cosa más de técnica legislativa, ¿no? Que no es evidentemente mi expertise. No sé si eso cubre en parte alguna de las preguntas de José primero respecto a lo de autorregulación y libertad de expresión, y en el caso de Kiara, que comparto la inquietud, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no solamente seguir resguardando el derecho individual, que es fundamental y todo, pero que está claro que no ha bastado ni en la aplicabilidad de la jurisprudencia, ni en inspirar el resto de la legislación, ¿no? Sí. Bien. Gracias, profe. Vamos a la pregunta del chat y luego a la pregunta de Gastón, y ahí creo que cerramos las palabras porque estamos casi en la hora. Carlos Torres nos pregunta en el chat, nos comenta, las encuestas Latinobarómetro, la POP, Reuters Institute, CEP, entre otros estudios, señalan que los medios de comunicación tienen crisis de legitimidad en la sociedad chilena. La pregunta es, ¿podrá ser un camino el aumento de participación de medios locales para mayor legitimidad con nuevas normativas de
que desconcentren la actual concentración de medios, el COES, con un estudio longitudinal, el año pasado demostró que los medios hegemónicos no informan tanto lo que pasa en las regiones. Ello alcanza menos del 30% de los conflictos. Los medios no tocan a veces lo que pasa en los territorios o en los que viven las personas. A propósito de eso, yo quería, a ver, el aumento de participación de medios locales para mayor legitimidad, o sea, sí, pero, o sea, eso está al amparo o al desamparo de las reglas del mercado, ¿no? Es decir, está el derecho garantizado de que se pueden fundar medios, y bueno, irá, ¿no? Pero no hay un sistema nacional de red de medios regionales, locales, provinciales. Televisión Nacional evidentemente está cumpliendo un papel muy pequeño en eso, aparte, digamos, de sus noticiarios regionales de 10 o 15 minutos antes del noticiario central que se distribuye en todas las regiones, ¿no? Entonces, el principio sí, ahora la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Y ahí también hay otra pregunta, más bien tal vez desde la autorregulación o desde cómo estamos consiguiendo el periodismo también, que se emparenta con la pregunta o el comentario de José, que es que una de las críticas que se le hace en general al periodismo es su enfoque en el conflicto, ¿no? Y algunos intentos o algunas corrientes en el periodismo, no voy a entrar en todas ellas, pero voy a mencionar al menos dos, una un poquito más vieja que la otra, ¿no? O sea, desde los 80, los 90, hasta el periodismo que se denomina ciudadano, que intenta construir en conjunto su pauta, su agenda, sus temas, sus enfoques, en conjunto con la comunidad a la que sirve, ¿no? A través de cabildos, en fin, o sea, eso fue algo que se empujó, que se impulsó. Hay experiencias en Colombia, hay experiencias en Estados Unidos, que buscaron orientar su agenda por varias razones. Primero, para revincularse con la ciudadanía, con las comunidades a las que servían, ampliar su agenda, ampliar y enriquecer los puntos de vista de esa agenda, y además generar mecanismos de sustentabilidad también que podrían derivarse de manera secundaria, ¿no? De esa mejor vinculación con sus audiencias. Luego, más recientemente, hay algunos otros autores, algunos otros practicantes, digamos, en el campo del periodismo, que promueven lo que se llama como periodismo de solución, ¿no? En que el foco no es el conflicto, sino más bien, a partir del conflicto, de qué manera el periodismo, los medios, pueden contribuir o no a comprenderlo mejor, a acercar posiciones, a establecer otra manera de relacionarse en la esfera pública en la que interviene, ¿no? Todo eso tiene sus bemoles y tiene sus críticas también. Bueno, y ni qué decir, ¿cierto?, toda la trayectoria en América Latina respecto de la educomunicación o de la comunicación popular, de lo cual Chiara está mucho más a caballo del tema y de los detalles y del desarrollo, ¿no? Entonces, un poco respecto de cómo abordar esta cuestión regional, de los territorios, de la localidad, del enfoque situado. Evidentemente hay un repliegue, o sea, los medios nacionales de cobertura nacional son metropolitanos, hay un enfoque, ¿cierto?, hipercentralizado respecto a la agenda, los actores, las voces, etcétera, por razones tanto de foco como también de la economía política, ¿no? Es decir, no hay corresponsales, no hay sedes locales de los medios metropolitanos, ¿no? Hay un recurrir a estos cazanoticias o otro tipo de imágenes que son redes sociales, que es lo que aparece, digamos, de región, en fin. En regiones no se mide rating, por lo tanto tampoco es muy atractivo para los medios de comunicación descentralizados, en el caso de la televisión, cubrir casos que son de alto impacto en regiones, a pesar que uno puede hacer un mapeo de varias cosas que han salido incluso recientemente, ¿no? Entonces, la respuesta corta, digamos, a la pregunta que hacían en el chat de Carlos, es que sí, hay algunas alternativas que se han construido por esa línea, pero también estamos otra vez, ¿no?, ante ciertas condiciones de carácter estructural que no dependen solo de cómo es que el periodismo aborda o no aborda un tema, un problema o un conflicto en particular.
No sé si respondo a tu pregunta o por lo menos agrego más elementos, más pelos a la sopa. Y no sé si Kiara tal vez tiene la mano levantada y además tal vez puede agregar respecto a esta tradición muy poderosa sobre comunicación popular en América Latina. ¿Estás en silencio, Kiara? Perdón. Y Sí, luego no, lo que pasamos yo con Gastón. quería agregar, que en el fondo, ¿cómo se resuelve esto estructuralmente? Porque el problema que plantea Carlos es un problema estructural, ¿sí? Y entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo? Bueno, es como que todo el mundo se está aprovechando de la situación, pero es como cómo en la nueva Constitución podemos hacer énfasis que contribuyan a destrabar esto, ¿no? Porque efectivamente tenemos un sistema de medios hipercentralizado, es decir, los medios con más poder, ¿no? Con más influencia, están en Santiago, le hablan a las 3 comunas del Distrito 11, se hablan entre sí, ¿no? El Distrito 11 se habla a sí mismo, y luego hay un montón de otros medios que están apenas a medio morir saltando, ¿sí? Y ahí lo interesante, por ejemplo, es que los medios locales comerciales tienen un nivel de precariedad muy parecido al de los medios comunitarios sin fines de lucro, es decir, no son, digamos, unos medios que uno puede decir, uy, son súper sustentables. No lo son, porque pasan por precariedades muy parecidas. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo podemos pensar la administración política del país de una manera que efectivamente, digamos, que exprese una descentralización, ¿sí? Es decir, cómo rompemos este centralismo, pero digamos, cómo eso tiene que ver con la lógica administrativa. Es decir, hoy día en la mañana justo me estaban entrevistando para un programa que va a salir en el canal de la universidad y hablamos también de esto, es decir, ¿qué significa la descentralización a nivel mediático? O sea, ¿tiene que ver con el capítulo de los derechos fundamentales o tiene que ver con una cuestión más amplia del debate constitucional? ¿Sí? Entonces, mi tesis es que tiene que ver con una cuestión más amplia, que es transversal. Es decir, si nosotros planteamos una constitución donde la descentralización es un principio básico, eso se tiene que trasuntar después en cómo se va a reformular entonces a nivel de políticas de comunicación el sistema de medios, ¿sí? O lo mismo la pregunta sobre qué pasa con los pueblos originarios, la promoción de su propia lengua, la creación de sus propios medios, pasa por lo mismo. Es decir, si nosotros decimos que nuestro Estado va a ser descentralizado y plurinacional, eso va a tener implicancias respecto de las políticas de comunicación, ¿sí? Entonces, como que creo que es importante también ir mirando esto en esos dos sentidos, es decir, hay un problema específico con la crisis de los medios que se puede resolver de manera específica con estas cuestiones. ¿Cómo aseguramos la información de calidad? Bien, ahí se toca eso de una manera, pero hay otras cuestiones que son más transversales y que es importante como entender esto, que la Constitución es como un órgano, ¿sí? Donde como que el corazón bombea por aquí, pero eso lleva sangre hasta las piernas, ¿no? Entonces como que digamos que tenemos que pensar cuál es la sociedad que queremos y cómo eso digamos que va en distintos niveles de este sueño que estamos teniendo de cómo debiera ser esta constitución que efectivamente responda a las necesidades, a las limitaciones que ha tenido nuestra democracia. Eso. Gracias, profesora Kiara. Saludamos a la profesora Patricia, que se nos alcanzó a unir al final de la sesión. Gracias, profesora. Y la última consulta de parte de Gastón, o comentario, ya está, ahí damos por finalizado el foro. Bueno, muchas gracias. Yo, sin ánimo de repetirme el plato, pero creo que es un tema re importante lo que se está hablando. Y desde mi profesión como trabajador social, tengo esta compleja dualidad de moverme en los planos académicos, teóricos y en el plano ciudadano como tal. Entonces creo que el debate, más allá de complejizar la institucionalidad, en poner más temas teóricos sobre la mesa o hacerlo más técnico aún, es parte de la solución, pero no es todo. O sea, desde ahí me engancho mucho con lo que hablaba al último la profesora Claudia y Kiara respecto a estos otros enfoques de comunicación. Yo no sé si será un retroceso
por ejemplo, volver a reenfocarnos desde una comunicación ciudadana o comunicación social, digamos, de base, porque creo que ahí está el tema. Yo creo que por más que quizás cambiemos, ¿por qué no una constitución? Yo creo que eso va a ser, no va a ser la quimera finalmente. Porque finalmente, si nos vamos al Consejo de la Transparencia, si tú vas, no sé, por X motivo a tal población, ese poblador no tiene ni idea, ni siquiera sabe que con suerte, con cueva sabe aprender un computador. Entonces siento que la discusión o la crisis de legitimidad pasa más bien por un reencantamiento de la población. Aunque suene utópico, quizás, pero creo que ahí está la deslegitimidad, porque finalmente la institucionalidad va a seguir estando allá arriba, en una esfera estratosférica para el común y corriente del ciudadano, por más convención constituyente que haya. Es más, la gente de base, digamos, la población de base ya no está creyendo en la convención, porque ya inclusive los mismos medios de comunicación están dando a conocer ciertas aristas que la gente de primera fuente, por decir la forma, sin tener la posibilidad de seguir acercándose a otras fuentes, se queda con eso y finalmente, no sé, o sea, pasa lo de Rojas Vade y la gente se queda con que toda la convención constituyente es mentirosa. Y la gente común y corriente no tiene la posibilidad de deambular por otros medios también. Entonces creo que el principal debate es cómo reencantamos a la población, aunque suene utópico, pero para que vuelva a creer en la prensa, por así decirlo. Pero creo que la prensa está, sin ser populista ni mucho menos, está como con la gente. Pues. Yo creo que cuando se habla de la crisis de legitimidad y cuando está apedreado el TVN en la red, es porque finalmente se está dando cuenta que están entrando y por ende la gente termina creyendo más en un posteo de Facebook de cualquier ciudadano común y corriente que en la noticia que muestra en la televisión. Yo creo que ese es el debate que tenemos que ir replanteándonos, porque la institucionalidad o las nuevas leyes, constituciones, siento que van a seguir estando en un nivel estratosférico, donde el común y corriente chileno no llega. Y creo que ese es el debate que tenemos que ir también planteándonos. No quito lo otro, porque finalmente es re importante tener una institucionalidad fuerte, conceptos teóricos fundados, o sea, porque se puede preguntarle a una señora que trabaja en la Siria qué es un derecho fundamental o qué es un principio constitucional, no tiene ni idea. Entonces yo creo que ahí está la tarea yo creo que esa es la pega, finalmente, que podemos hacer como un nuevo periodismo o una nueva comunicación social, que es de reencantar a la población. Eso, gracias. Gracias, Gastón. Yo quería agregar, claro, el periodismo es un oficio súper visible, ¿no? Muy súper expuesto y por lo mismo todos creemos tener una opinión respecto de lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el periodismo. Entonces, por ahí es un oficio bastante ingrato en términos de la exposición a la crítica pública que no necesariamente tienen, por ejemplo, los asistentes sociales, por decir algo, ¿no? O los, no sé, o los maquinistas de trenes, en fin, ¿no? O sea, es un oficio hiperexpuesto y me gustaría agregar a la dimensión más estructural que mencionaba Chiara, dos imágenes que tal vez pueden servir para ilustrar un poco esto. El fin de semana del 18 de octubre del 2019, el de la revuelta de octubre, TVN tenía un puñado de cámaras para reportear en terreno. Con esto yo no quiero, digamos, quitarle peso a las decisiones editoriales, de enfoque, etcétera, que puede haber habido, sobre todo esa primera noche. Pero ese fin de semana, el número de personas asignadas de turno, el editor a cargo de turno y el número de cámaras y móviles disponibles era lo que uno podría imaginar que podría tener un medio pequeño, ¿no? Lo que quiero decir es que como ejemplo de lo que decía Chiara, de que muchos medios que nosotros vemos como tradicionales y más poderosos han sostenidamente, en la última década por lo menos, han ido desfondando sus equipos también. Entonces el mismo periodista que trabaja en la radio Bio Bio o
o en cualquiera, póngale cualquier nombre, ¿no? Radio, digamos, que aspira a tener una cobertura mayor que una radio hiperlocal, cubre 7 pautas, escribe varias versiones de ese mismo evento, de los mismos dichos. Entonces, también hay un empobrecimiento de lo que se puede hacer con una cierta cantidad de recursos humanos y materiales que permitan construir una información de calidad. Y yo también me plantearía la discusión respecto, bueno, por una parte es qué es lo que estamos hablando de información de calidad, y por otro lado tiene que ver con las dimensiones más de la comunicación, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo. Y por lo tanto podemos vernos de manera mucho más, nos podemos sentir mucho más acogidos o mucho más cómodos en ciertas redes, en ciertos espacios, cara a cara o digitales o de otra índole, pero eso no necesariamente puede, como puede que no, tener que ver con información de calidad, ¿no? Entonces también yo plantearía esas dos cuestiones que son, me parece también importante hacer esa distinción. No sé si Kiara o Patti también quieren agregar algo más. Veo que no. No. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gastón por su último comentario. Gracias, profesora Claudia, profesora Kiara, profesora Patricia, que se nos unió al final. Y a todos los que están hoy con nosotros. Les recordamos que las preguntas que no pudieron tener espacio acá para ser consultadas, las pueden dejar en los 2 Padlets que tenemos disponibles, uno específico para preguntas y el del curso también, y ahí las profesoras van a estar respondiendo durante la semana las consultas y comentarios que pueden tener sobre este módulo y los anteriores. Y eso, muchas gracias a todos y a todas. Recuerden que cualquier consulta también la pueden hacer llegar a la coordinadora del curso. Y eso, nos vemos. Espero que estén bien y que les quede que lo pasen muy bien en lo que queda del día. Muchas gracias. Gracias. Y recuerden los 2 eventos y foros que mencionamos al principio, ¿no? El de mañana y el de la próxima semana sobre el Observatorio de Políticas Culturales. Ahí pues seguir ampliándose y enriqueciéndose estas preguntas. Así es. Muchas gracias y buenas noches. Adiós. Chao, que Adiós. estén bien.